¿Qué tenemos aquí? Acabo de sacar bueno, se le dice biombo, strobe bar. Anyway, esta es la que tenía este camión. Esta fue la que trajo cuando lo compré. Este es Code 3, creo que es el 700X, el modelo 700X. Ese se usa mucho, obviamente, en las grúas de la década de los 90, el 2000, se usaba mucho este. Incluso tú podías adaptarle este amarillo, este lado, venía uno en el centro y tenías un completo ámbar que daban vueltas en amarillo y tenía las luces de atrás para señales, frenos, reversa y work, que es la blanca cuando tú quieras alumbrar la plataforma. Pero estoy hablando de la década de los 90 y 2000. Esto era bien, bien famoso. Yo me acuerdo cuando yo guiaba camiones y operaba grúa para esos tiempos, se usaba mucho esto, por lo menos en Puerto Rico, de donde yo era o soy. ¿Qué pasa? Esta plataforma, el rack de atrás, corre con la plataforma. Hay equipos, si no me equivoco, la Vulcan o la Century. Una de esas dos plataformas, el rack de atrás se queda pegado en el chasis y lo que corre es la plataforma. Pero en este caso, corre con la plataforma. Pero tenemos el problema que tenemos la cablería. Yo voy a estar montando esta cajita aquí. Esta cajita es waterproof y lo que hace es que me ayuda a, si pongo un light bar aquí, pongo cualquier light bar, cualquier artefacto, si quiero añadir otro accesorio, luces, lo que sea, yo la puedo conectar aquí, es waterproof y de aquí sale para todos los accesorios que yo quiera montar aquí en el rack de la grúa. Bueno, bueno, vamos a picar esta vareta, que esto es como la cogí en aluminio porque así no se pudre, dura más, es de 1 1/4. Esto no es como el metal, que el metal coge corrosión, hay que pintarlo. Esto lo voy a utilizar como base para el biombo. ¿Por qué? Porque yo lo monté sin la base y me queda muy bajito. Y no me gusta cómo es, porque si miro la grúa de frente, no se ve el biombo o el light bar. Voy a montar esta base para poder hacerle los rotos el biombo y los rotos de la base del rack de la plataforma. Y así puedo montarle unos adapters que trajo el biombo y me queda más levantado. So, vamos allá. Ahora un poquito de lima para cortarle sus orillas. Tengo aquí. No quiero que las orillas tengan filo. Así no se corta. Ahí quedó. Vamos ahora
a hacerle los rotos. Tenemos primero este roto que está aquí, buscar el taladro, hacer ese roto. Me quedó perfecto. Esto, ya vieron la base, me va a cubrir perfecto. Esta era la idea que yo tenía. Como todavía yo no voy a pintar el rack, no voy a pintar nada todavía. Yo creo que yo voy a dejar la placa así. Incluso quedó perfecto, quedó exacto de lo que yo estaba buscando. Que ni se ve a menos que tú la mires por debajo. Esto aquí. Esto aquí. Porque estoy cortando aquí. Con esto, que puedo coger ahora con una lima y le hago el corte, el diseño. Para que quede exacto y no se vea por fuera. Vamos allá. Ahí está. Ya diseñé el dibujo de lo que yo tengo que comer para que machee con la base. Así que vamos a darle. Bueno, ahí está. Vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo quedó. Y ahora pueden ver, quedó perfecto. Si miran, quedó ahí exacto con la vuelta. Si acaso darle un poquito más aquí en este lado para ponerle un poquito flush con este lado, pero literalmente quedó como si los brackets fueron diseñados para ello. Bueno,
ver si a ver cómo monto aquí la barra LED, ya que el próximo plan que yo tenía era montar una barra aquí blanca de LED para que alumbre la plataforma y para atrás. Entonces conseguí este view, me tardó casi, wow, un mes en llegar, literal un mes en llegar a esta caja. Yo la compré un mes y medio y tenía buenos reviews. So, no sé si sea buena, pero de acuerdo a los reviews, es buena. Eso es un aparato, mira esta pendeja. Esto es un aparato de barra. La mío era ponerlo aquí, pero muchacho, se va a ver en la madre este aparato aquí. Pero te busca una base que pueda taparme esto aquí y yo pueda ajustarlo hacia arriba y hacia abajo. So, vamos a ver si la idea que tengo, que yo me había creado en la mente con esta barra, funciona para aquí a detrás. Si no funciona, pues ya sabes lo que tenemos que hacer. Devolverla para atrás. So, vamos a ver. Vamos a ver si esto funciona. Según los reviews, esto alumbra de aquí a la luna. So, que esto es bien importante, dado que es por la noche, si estás en un área oscura, bueno, tú literalmente cuando tiene que ver de noche, mientras más luz tú tengas, más visibilidad es mejor para ti. Y más específicamente cuando tú estás en el expreso o en sitios que no hay tanta velocidad que la gente, visibilidad, que la gente te pueda ver. Porque si no te pasan por encima, lamentablemente. Te pasan por encima. Entonces, vamos a ver las instrucciones. So, literalmente no tiene instrucciones, solamente te está hablando de otros productos que tiene. Yo la compré también porque yo compré de estos productos, que es el que puse adentro, de los switches que puse para adentro. Y me llegó un cupón más el especial que tenían por haber comprado eso. So, tenemos las bases aquí. So, vamos a ver cómo planifico estratégicamente montarla. Y por lo que yo puedo ver, de la única manera, dado que es bien grande, tiene que ser aquí, puesta para aquí. Es la única manera que yo lo puedo poner. Porque si yo la pongo aquí, la barra no me va a dejar. Sí, esta barra que está arriba no me va a dejar. So que la única manera sería o poniéndola aquí o montándola por debajo para que quede por debajo. El cual no se vería mal, montándola por debajo. Pero si yo la monto por aquí, me gustaría más montarla por aquí porque así el cable no tendría que pasar el cable por debajo, por arriba. So, aquí literalmente el cable lo puedo tirar ahí mismo a la caja. Dado que le hice el invento a la caja esa para recoger todos los cables ahí y no tener un reguero de cables. Y después pegué con problemas con cortocircuitos, que no me prendan. Mira, pero aquí se ve bien. Déjame ver. Si yo la pongo así, bueno, los cables no van a dar. Si la monto así, aquí, bueno, aquí el cable va a dar. Fíjate aquí. Me voy a tener que montar aquí y pasarlo por aquí. O lo puedo pasar por aquí. Eso quedaría así. Monta ahí. Se ve bien. Se ve bien. Lo único que así. Bueno, verla con la base uno la puede ajustar. Pap, pap. Y adiantre. Me gusta cómo se ve. Me gusta cómo se ve. Déjame cambiar esta cámara para que vean cómo se ve. Lo que tengo la opción de ponerla aquí. Lo cual iría más o menos así. Y se ajustaría así, así. Tengo también la opción de ponerla aquí. Que lo que tenía planeado era esto, ponerla aquí.
Que esa era mi idea. Pensé que podía ponerla aquí, pero no voy a poder. Literalmente mi idea era ponerla aquí. Y así me tapaba. Pero no voy a poder. Dado que la base de esto es esto. So, no, no va a entrar por acá. So que la única manera sería poniéndola aquí. Aquí es la única manera. Poniéndola aquí. O por abajo. Pero por abajo conlleva que el cable vaya por detrás. No sé. Senté a medir. Y medimos, marcamos, montamos. Y hoy cómo queda. Seguimos. Ahí está. Ya la barra está montada. Vamos a ajustar un poquito los tornillos. Tampoco la quiero que quede lineal, la quiero con un poco de ángulo para la plataforma. Dado de que cuando yo la prenda, obviamente me alumbre para la plataforma. Tampoco quiero que me alumbre para arriba a lo largo, porque eso puede afectar a las personas que vayan guiando, que le dé a los ojos. No sé si me entienden. Pero anyway, quedó donde yo quería. Yo encuentro que se ve bien. Y quedó ahí centralizada, mano. El que la montó es un ingeniero. Honestamente, el que la montó es un ingeniero. Quedó de show. Vamos allá. Vamos a apretarlo un poquito más para que no me quede bailando. Suavecito. Pero tampoco quiero partir la base. Ahí quedó. Asegurarme que la base esté sólida. Ahí quedó. Quedó sólida. Y aquí. Ahí quedó. También quedó sólido. Llegó acá otra vez. Ahí quedó. Sólido, sólido. Y esto es lo que tengo que apretar un poquito más. Y ahí quedó. Obviamente esperar por la noche, prenderlo, a ver cómo alumbra. Pero ahora yo lo acabo que lo conecto. Y dejo todo seco por la noche. Vamos ahora la cablería a conectarla. La ventaja que, por eso es que yo monté esta caja, porque es que esta caja es tan útil, esta caja aquí, que te evita tanto reguero de cables. Ahora mismo por aquí, ahora yo vengo por aquí y meto el cable y lo conecto directamente el ground, que todo los ground está conectado, y el rojo al working light y ya terminamos. So, vamos a buscar eso lleva unos conectores ahí, tengo que ir a buscarlos para poder pasar el cable. Vamos a ver si sacamos esto que está aquí. Tengo que sacar el light bar para hacer los últimos ajustes aquí. Ya está todo conectado, todo está conectado. Incluso le puse hasta un push button adentro donde yo puedo darle y le cambio el pattern a los strobes de esta barra. Ahora vamos a montar el light bar. Conectarlo fácil. Esto lo que necesita es negativo y positivo. ¿Y dónde lo vamos a conectar? En el work light que está aquí ya seteado para la luz de atrás. Así que vamos allá, saco esto aquí y entro el cable por aquí. Es donde más factible veo que entra y va a quedar mejor. So, vamos allá, vamos a montarlo ahí. Ahí está, ya está montado. Apretamos.
Así evitamos cortarle los cables y ponerlo más corto por si en algún momento tuviera que moverlo. Este plástico no se aprieta muy duro, lo importante es que quede fijo. Ahora montar los terminales aquí. Vamos a buscar 2 terminales. Perfecto, entró. Vamos a montar el rojo, digo el azul. Al negro. El pull. Asegurarme que esté sólido. Ya está sólido. Vamos a montar el rojo. Por lo menos aquí adentro los terminales no tienen que ser waterproof, dado que ya en sí este es waterproof aquí. Aunque tenga un espacio como por aquí que puede ser que entre el agua, pero va a ser mínima, dado que el light bar, el biombo, todo está aquí. Eso que le hace como un protector. Esto es como un junction box, una caja donde están todos los cables y de aquí se reparte. Llega la señal de la cabina aquí y de aquí yo lo distribuyo a todos los accesorios que yo necesito, que sea corriente, señales, frenos, todo. Y ahí está. Ahora vamos a apretarlo. Aseguramos que esté bien apretado. Quedó. Verifico. Duro de show. Ahora lo que tengo que hacer es soltar esto que está aquí. Este primero que es el ground. Vamos a ver si puedo soltarlo con esta llave. Si no, me busco la copa de show. Me busco la copa para apretarlo. Esto es una copa 8. Vamos al ground. Trato de acomodar lo que quede bien. Nos vamos por aquí. Nos vamos por aquí. Protegiendo ese cable azul. Y vamos a apretarlo. Y muy importante, no quiero que se me... ¿Sabes qué? Vamos a tirarlo para acá. Porque no quiero joderlo. No quiero joder el cable. Tirarlo por aquí. Bueno, les quería enseñar aquí el light bar para que lo vean ya terminado. Estos fueron los inventos que están aquí. Estas fueron la vareta en aluminio que utilicé para que esta base que viene con el light bar se pudiera adaptar a la base que trae el rack de Jordan. Ya está hecho en aluminio completo, sus tornillos montados. Estas son las luces, las venden. Si en un momento una luz de esas se te funde, la puedes comprar individual y la reemplazas. Te comunicas con ellos y la puedes comprar individual si se te funde una bombilla. Este es el light bar. Este light bar yo lo compré aparte con otra compañía. Voy a estar poniendo el link para que compren el light bar, el link si le interesa este barra que está acá atrás y el link si le interesa la luz grande que puse atrás. Son 3 que yo adapté. Esto es una combinación que yo hice. Esto no vino completo. Esto es de una compañía, esto es otra compañía y esto es otra compañía. Son 3 cosas diferentes. Si miran, es 48 pulgadas. Le monté la cajita. Como vieron en el video, monté esta cajita waterproof. Aquí está toda la conexión. Está la conexión que viene directamente de la grúa, de la cabina, que es esta de gris. Esta que está aquí va directa a esta cajita y de ahí yo me alimento para el light bar de atrás, para esta barra que está aquí y para arriba para el biombo o el strobe bar, como ustedes quieren llamar, lo mismo, igualito aquí. Tiene un bushing y de la base como un soporte aquí y el aluminio que se le hizo. Esto quedó sólido, esto aquí, esto está sólido, esto no se mueve. Vamos a darle la vuelta por acá para que lo vean. Esta es la barra que yo les digo, mírala aquí, esta, yo la compré aparte. Esto es un palo, un palo, un palo. Y cuando la toquen, esto aquí no es, esto es a prueba de impacto aquí. Esta luz, esto es una goma aquí, no es como esto es una goma. Porque esto se usa en los off-road, los side by side, se los montan allá. Por eso me gustó, porque esto está afuera, esta barra va a estar afuera, o que esto está a prueba de cualquier tipo de weather. Esta es la barra, el light bar, ya ustedes lo vieron en el video. Y la cajita, como les expliqué. Así me quedó todo montado. Y te digo, como vieron el video, van a ver más adelante en el video cuando lo pongan, cómo funciona. Lo voy a poner de noche para que vean cómo funciona de noche, cómo se ve, cómo alumbra de noche este biombo. Y
Y las otras barras que monté. Esto es para que me alumbre la cabina. Digo, la plataforma. Esto es para que me alumbre la plataforma por la noche. Tienen un ángulo hacia la plataforma. Porque no quiero que enfoque a los carros de las personas cuando vengan. Y se queden ciegos y terminen espetados aquí en la plataforma. So, esto es un walkthrough que les quería enseñar a ustedes. Así quedó las conexiones, todo insulado. Como vuelvo y repito, el link lo voy a poner en la descripción de donde pueden conseguir esas tres cosas. Ok, aquí les estoy enseñando el light bar de noche prendido. Ya ha terminado todo. Tengo mi light bar arriba, las luces rojas es otra barra que yo le añadí adicional. Y debajo de eso tengo un light bar que lo voy a prender ya mismo para que lo vean. Ese fue el trabajo. Ya aquí completado todo, estamos para que ustedes vean. Una cosa que les expliqué al principio era de la cama. Estos modelos Jordan, la cama se mueve con el rack completo. No se queda pegado en el chasis. Los modelos Century y Vulcan vinieron un modelo que el rack se quedaba pegado en el chasis. Y ahí tú puedes montar hoy en día, cualquier biombo que vendan en Amazon, eBay o cualquier otra compañía los montaba porque el tramo es corto para poner el cable y la cajita. Viene una cajita así que viene con botones y tú le pones los secuenciales, lo que tú quieres. Pero en este modelo, que la cama se mueve completa, pues te restringe las opciones que tú puedas montarla. So, vi esta opción del control de Bluetooth. Y cuando yo le digo, oye, está brutal con Bluetooth, no tengo que hacer nada, literalmente lo que tengo que sacar es el light bar viejo, que era el strobe, el biombo, y montar ese, y ya, y combinarlo con los cables. Todo lo demás lo hace aquí, y lo único que necesita ese light bar es corriente, 12 voltios ground, literalmente se lo necesitaba 12 voltios ground y el on y off, esos tres cables. Yo le monté esos tres cables y ya lo conecté. Plug and play. Lo único que hice fue las bases, que ustedes vieron que las monté a las bases para que cayera y lo levantara un poquito más. Y finito, si se te funde una luz, ellos las venden individuales las luces. So que en verdad hasta ahora me ha funcionado brutal. Ya vieron cómo se conectó el Bluetooth. Ahora vamos a cambiar. Se apagó el control. Voy a prenderlo otra vez. Ok. Se llama Agri Eyes. Se llama el control. Esto lo puedes recargar. Tienes tú que Type-C. Lo cargas con Type-C. Vamos a conectarlo otra vez. Ahí está. Cruise. Single flash, que es el 1. Literalmente el double flash. Tenemos aquí el triple flash. El modo 4. El modo 5. El modo 6. El modo 7. El modo 8. El modo 9. El modo 10. El 11. El 12. El 13 y el 14. Y creo que vuelvo otra vez al 1. ¿Ya? So que tiene en total, tiene 14 modos. Y si tú quieres brincar rápido en cruise, ahí está. So, la ventaja de cruise que yo veo es que tú puedes correr con él por ahí. Y dependiendo del estado, hay estados que te ponen el ticket porque es amarillo. Pero, o sea, puedes correr con él. Tiene 14 funciones, 14 modos y como expliqué, tiene la barra de atrás. La barra de atrás tiene la luz de señal, el stop, la brake, la working light y tiene unos strobes. Yo voy a prender ahora el light bar para que ustedes vean el light bar lo que alumbra. En verdad, el light bar alumbra bastante. Miren esto, lo voy a prender ahora. Mira lo que alumbra ese light bar. Es una cosa estúpida, estúpida, estúpida. Y lo tengo seteado, si se fijan, con el working light de la barra de atrás que les dije. Mientras el camión esté corriendo, esa barra va a tener las luces rojas prendidas, normales, como si fueran las luces de atrás, de la parte de atrás de la grúa. Ese es el working light y el working light de arriba. Esto me va a alumbrar toda la plataforma completa. So, eso es adicional, un strobe que tiene la barra de esa atrás. Tiene 6 modos atrás, si no me equivoco, 4 o 6 diferentes estilos. Pero yo le adapté un push button, le doy con el push button y ahí va cambiando la secuencia. Lo puedes cambiar de adentro. El push button lo tengo adentro montado en la cabina y le voy dando y él va cambiando. Esa barra, para tú cambiarle el strobe, tienes que usar el ground. El ground es el que le va a cambiar el modo del strobe. Y pues lo tengo, el push button está conectado por ground. So ahora mismo le acabo de enseñar todo. El light bar, la barra que le monta adicional y el working light que le puse atrás, que es la barra esa grande, me va a alumbrar completamente la plataforma. Con esto concluyo el video de las luces de atrás de la plataforma. Ya vieron cómo quedó. Quedó en la madre.
Proyecto terminado. No se olviden, ya terminé con los luces, con el light bar. Y ahora vamos para lo otro, que es las reparaciones, la soldadura y las próximas cosas que me faltan para poder terminar la plataforma atrás, para poder terminar el equipo. Lo más importante es la grúa, ya la grúa está trabajando, ahora es el equipo que esté en óptimas condiciones y todo esté trabajando bien, que lo que se pueda arreglar, yo aprovecho el tiempo ahora que lo tengo y lo arreglo. Y lo que aparezca en camino se sigue arreglando. Lo más importante es el mantenimiento, lo que yo les explico a ustedes, mantenimiento es la clave de todo. Así que like, share, subscribe y espero que les haya gustado el video y los proyectos que estoy subiendo. Stay tuned, que viene ahora la otra parte de las reparaciones de la cama, del bedlock que está doblado y la reparación de wheellift y las otras cosas que sigue encontrando aquí en la plataforma. Así que se me cuidan. Peace out.